Buenos días, mi nombre es Andrés Moreno, estudiante del pregrado de Ingeniería Física de la Universidad de AFIT, y hoy les voy a mostrar cómo hacer el análisis estructural de desplazamientos de la figura que están viendo aquí, así como su análisis modal. Bueno, como pueden ver, esa es la figura que el docente nos ha dejado para analizar. Tiene unas restricciones de longitudes en X y unas restricciones de longitudes en Y, así como dos cargas que hay que tomar en cuenta. Entonces, el análisis lo estaremos haciendo en ANSYS versión 18.2. Entonces, para lo primero que hay que hacer para analizar esta estructura es primero irse al icono de ANSYS Workbench y hacer clic para abrir. Una vez hayan hecho el doble clic y hayan esperado lo suficiente, les deberá aparecer una pestaña como esta. Entonces, se van a Toolbox cuando ya les haya abierto y buscan Static Structural. Static Structural, aquí está. Y entonces, cuando hayan encontrado Static Structural, con el clic izquierdo, lo cogen y lo arrastran hasta la ventana principal. Y les deberá aparecer un recuadro con unas ciertas opciones. Este recuadro. Bueno, Engineering Data, que es en Engineering Data se tienen todas las propiedades físicas del material con el que vamos a estar trabajando. Sin embargo, no lo vamos a tocar, porque ANSYS trabaja con un tipo de acero preestablecido que nos sirve perfecto para esta práctica. Entonces nos vamos a saltar Engineering Data. Más bien, nos vamos a ir a Geometría, vamos a hacer clic derecho y nos vamos a ir a New Design Modeler Geometry y vamos a darle clic. Y vamos a esperar a que nos cargue una nueva pestaña. En esta nueva pestaña vamos a intentar, en esa nueva pestaña vamos a hacer el modelo que nos está pidiendo el ejercicio. Pues vamos a modelar el modelo. Bueno, una vez hayan esperado un poquito, les abre esta pestaña. Y lo primero que tienen que hacer es irse al plano XY y darle clic. Como pueden ver, aquí ya les da un sistema coordenado. Lo podemos mover, lo podemos girar, podemos ver. Mientras tanto vamos a darle para que solo nos muestre el plano XY. Y con esto aquí es donde vamos a modelar nuestra estructura. Entonces, para crear nuestra estructura vamos a ir a donde dice New Sketch y le vamos a dar clic. Cuando le haga clic va a aparecer este iconito acá y va a estar, pero usted va a estar todavía en la ventana de modeling. Entonces nos vamos a Sketching. Bueno, personalmente yo voy a hacer líneas para cada parte del modelo y luego las voy a hacer coincidir dándole restricciones. Pero realmente eso es decisión personal. Se puede hacer de cualquier manera siempre y cuando al final quede con estas dimensiones. Entonces vamos a crear unas líneas, una para acá y otra para este lado. Repito, en este momento no es realmente importante sus dimensiones ni que coincidan, todo eso se le va a dar después cuando sea necesario. Bueno, y vamos a dejar las líneas así por ahora. Entonces ya tenemos la mayoría de nuestras líneas. Entonces lo que vamos a hacer es empezarle a darle restricciones. La primera restricción que vamos a darle es la que estas dos barras tienen que ser totalmente perpendiculares a estas dos barras respectivamente. Y es que si nos vamos al diagrama, hay que fijarnos que esta barra tiene que formar un ángulo de 90 grados con esta barra y esta también. Entonces vamos a hacer eso. Nos vamos a Constraints, estábamos en Draw, nos vamos a Constraints y vamos a buscar Perpendicular. Le vamos a dar clic a esta barra y le vamos a dar clic a esta otra barra. Y como pueden ver ya nos quedó perpendicular. Y vamos a hacer lo mismo con estas otras dos barras. Listo. La siguiente restricción que vamos a hacer es que sean coincidentes. Vamos a hacer que el vértice de esta barra
sea coincidente con la barra en sí. Y lo vamos a hacer para ambos lados. Además de eso, vamos a hacer que estos dos vértices sean coincidentes. Que estos otros dos vértices sean también coincidentes, pues quedarme en la punta. Y que estos dos vértices también sean coincidentes. Perfecto. Ahora vamos a pasar a la pestaña que dice Dimensions y vamos a darle las cotas. Perdón. Las cotas pueden ser horizontales, verticales o de distancia. El problema nos pide cotas horizontales y verticales. Entonces vamos a ir a cota horizontal. Vamos a seleccionar uno de los vértices y con el control oprimido vamos a seleccionar el otro vértice. Esto nos va a crear, pues esto nos va a definir el lugar en donde queremos nuestra primera cota. Entonces, como pueden ver, nuestra primera cota tiene una longitud de 4.6 metros en el eje X. Recuerden que estamos en cotas horizontales. Entonces esta distancia es medida en el eje X. Pero el ejercicio nos lo pide 4 metros, entonces vamos a cambiarlo. Vamos a ponerlo a 4 metros. Como pueden ver, la longitud cambió. Entonces vamos a hacer eso para todas estas cotas. De nuevo, en Dimensions, vamos a ir vértice por vértice, haciendo clic y poniendo las cotas que nos pide el problema. Entonces en este caso serían 4. En este caso también. Y en este caso también. Listo. Ahora solo nos haría falta todavía una restricción de cota, que es la restricción vertical que estamos viendo aquí. Entonces, lo que hacemos es irnos también a dimensiones, pero en vez de horizontal vamos a elegir vertical. Y lo mismo, vamos a decir que este vértice, vamos a definir una cota entre este vértice y el plano X. Entonces control sostenido y oprimimos. Y nosotros sabemos que esta cota tiene que ser de 6 metros. Listo. Entonces ya tenemos todo acotado, ya tenemos todas las demás restricciones. Lo único que faltaría sería dibujar las dos líneas que quedan, que van desde el vértice superior hasta acá y desde el vértice superior hasta esta otra esquina. Y listo. Entonces nosotros ya tenemos nuestras líneas terminadas, ya está nuestra figura hecha. Entonces nos vamos a ir a Concept, aquí en la parte superior, y le vamos a decir que nos cree líneas a partir de bosquejos, es decir, a partir del sketch. Le vamos a dar Apply y vamos a darle Generate. Vale, entonces aquí ya tenemos un cuerpo, pues esto ya es una estructura, esto ya no es ningún bosquejo. Entonces, como pueden ver, ya aparece Part, Body y Line Body. Entonces esto ya es un cuerpo sobre el que podemos hacer análisis. Pero nos hace falta unas cosillas todavía, no hemos terminado. En el trabajo, el docente también pide, vean, el docente también pide que el perfil de esta figura pues, sea en forma de L, con las siguientes dimensiones. Entonces, para ello, nos vamos a ir otra vez a la herramienta de Concepts
vamos a escoger Cross Section y vamos a escoger L Section. Interesantemente, como podemos ver, las dimensiones que nos dice esta sección en L son exactamente las mismas que el docente nos está pidiendo. Entonces no las vamos a modificar, sino que las vamos a dejar así. Entonces, nos vamos a, una vez que ya esté esto definido, nos vamos a Part Body y le vamos a dar en Line Body. Vamos a ir donde dice Cross Section. Vamos a seleccionar la que ya tenemos, creada previamente, es decir, L1. Y le vamos a dar a generar. Bueno, y aquí en teoría ya se nos habrá generado toda la sección, pues la sección transversal de esta figura, pero no se ve. Entonces lo que vamos a hacer es irnos a View y vamos a decirle que por favor nos deje ver la parte de cross sección, los sólidos de cross sección, de sección transversal. Entonces aquí ya los podemos ver, se han creado. Pero nótese que están desorganizados o pues están organizados de manera muy aleatoria. Y eso no nos funciona porque las cargas van a estar aplicadas pues las cargas van a estar aplicadas sobre estas barras. Y las cargas cuando se aplican sobre este tipo de barras de sección transversal L, la parte posterior de la sección transversal tiene que estar mirando hacia la carga. Y aquí, en este caso, está al revés. Pues no sé si se alcance a notar, pero nótese que aquí la parte del ángulo está mirando hacia nosotros, hacia el frente, y eso no puede ser. Entonces tenemos que hacerle una rotación a las barras, pero solo a estas 4 barras, porque, pues solo a estas 2 barras realmente, porque son las barras en donde se va a aplicar la carga. Para eso nos vamos a ir a este icono que es seleccionar edges, seleccionar líneas. Vamos a dar seleccionar una línea y cuando lo seleccionemos nos va a dar pues nos va a salir este menú. En ese menú lo único que le vamos a pedir es que nos rote la barra 90 grados. Y como pueden ver, el vector que antes iba en la misma dirección de la barra, ahora está en el mismo plano XY, pero en otra dirección. Lo cual quiere decir que rotó, que es conveniente porque es lo que necesitamos. Y repetimos este proceso con el resto de barras. Pues con el resto de barras de arriba, las de abajo realmente no se necesitan cambiar. Y rehacemos el proceso hasta que las 4 barras todas estén rotadas 90 grados. Bueno, y como ya pueden ver, los vectores cambiaron y están en el plano XY de la manera que necesitamos. Más importantemente, las secciones transversales ahora están cambiadas de una manera en donde se le pueda aplicar una carga. ¿Sí ven? Bueno, entonces, terminado esto, realmente ya hemos terminado con la geometría. Eso es todo lo que se necesitaba hacer. Entonces aquí finalizamos la parte de construcción de la geometría. Nos podemos ir perfectamente a X, pues a la parte superior del programa y cerramos esta partecita del programa. Bueno, una vez que ya hemos finalizado la parte de geometría y nos hemos salido de esa ventana, veremos que de vuelta a la ventana principal, ya geometría, pues la sección de geometría tendrá un chulo. Eso significa que ya la hemos completado. Lo siguiente que tenemos que hacer es irnos a modelo, que es donde vamos a realizar todos los análisis de deformaciones y todo lo que tiene que ver también con el enmayado. Entonces le damos doble clic y esperamos a que abra.
Bueno, toca esperar unos segundos porque tiene que cargar la geometría del paso anterior. Ahí está, cargando. Mm, Y listo. Entonces, esta es la geometría que terminamos de hacer pues que terminamos de hacer en la sección de geometría pasada. Esta es nuestra estructura. Sin embargo, no se notan las secciones transversales, pues porque no están señaladas. Entonces vamos a resolver eso, nos vamos a ir a View, Vista, y le vamos a decir que por favor nos muestre las secciones transversales sólidas. Le damos clic y enseguida nos debería aparecer las secciones transversales, pues nuestra estructura con las secciones transversales que le habíamos definido. Eso era lo que les comentaba. Pues en el sitio donde nosotros vamos a aplicar las cargas, que es acá y acá, las barras tienen que estar, pues las cargas tienen que estar mirando hacia una superficie plana, lo cual no estaba pasando en, en la orientación anterior que tenían las barras. Es por eso que es importante rotarlas. Y como pueden ver acá, ya están rotadas. Entonces, bueno, lo siguiente, entonces nos vamos a Outline, ya que esto está hecho, y vamos a ver que todo está chuleado con verde hasta llegar a Mesh, donde tiene un rayito amarillo. Eso nos indica que este es el siguiente paso a realizar. Entonces le damos clic en Mesh, que es la parte que tiene que ver todo con que tiene que ver con el enmayado, y nos vamos a ir a Sizing. En Sizing vamos a buscar la parte en donde diga Relevant Center, y en vez de Coarse vamos a decirle que nos lo queremos fine, que queremos que el enmayado sea lo más fino posible. ¿Por qué queremos esto? Porque un enmayado fino implica mejores resultados, porque eso significa que hay más nodos con cuales calcularlos. Entonces, le damos Find y le damos Update. Y ANSYS aquí nos genera ya el enmayado. Como pueden ver, la figura ha sido dividida en diferentes elementos con diferentes nodos. Y esta es la manera en que ANSYS calcula todas sus simulaciones con elementos finitos. Entonces, una vez completado el enmayado, vemos que se nos pone en verde, nos vamos a Static Estructural. En el trabajo que estamos realizando, el profesor, además de las cargas que habíamos mencionado anteriormente, nos dio tres condiciones de desplazamiento que tienen que cumplirse. Y es que en el vértice A, el desplazamiento tiene que ser cero. Lo mismo con el vértice B. En otras palabras, la figura está fija en A y en B. Está totalmente restringida en esos dos vértices. Y lo otro, pues lo último, es que a nosotros en este momento nos interesa simplemente un análisis de desplazamientos bidimensional. ¿Eso qué significa? Que no nos interesan los desplazamientos en el eje Z. Pues tenemos que restringirlos a cero para concentrarnos simplemente en el análisis 2D que estamos haciendo. Entonces, ahorita vamos a definir estas restricciones y además de eso vamos a definir las cargas, las cuales tienen que estar aplicadas 600 newtons en la dirección menos y en el vértice C y 400 newtons en la dirección de esta barra en el vértice D. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, nos devolvemos a Model, hacemos clic en Static Structural y vamos a irnos a Supports. En Supports vamos a escoger Displacement y vamos a darle para poder seleccionar un vértice. Entonces, con eso vamos a seleccionar el primer vértice y le vamos a dar Apply, porque queremos aplicar estas restricciones a ese vértice. Entonces, en este caso, pues estos dos vértices, este y este, tienen desplazamiento cero. Entonces esto se vuelve cero. Lo pasamos de free, que es libre, a cero. Perfecto. Entonces, volvemos a hacer lo mismo para el otro, pues, para el otro vértice. Displacement, seleccionamos, aplicamos y lo volvemos cero. Listo. Entonces ahora toca restringir el movimiento de nuestra figura para que solo se mueva en las direcciones Y y X. La verdad es que Z no nos interesa.
por lo que seleccionamos pues lo que vamos a hacer ahora es seleccionar cualquier nodo, realmente el nodo no importa. Vamos a irnos entonces a Displacement, seleccionamos cualquier nodo, por decir este, vamos a dar clic derecho y vamos a poner en seleccionar All. Ahí ya tenemos todos los nodos seleccionados. Le damos a aplicar. Y aquí solo nos interesa las componentes X y Y del desplazamiento. Z no nos interesa, entonces le vamos a dar 0. Perfecto. Entonces lo único que nos quedaría ahora sería resolver las cargas. Entonces nos vamos ya no a supports, sino a loads. Y vamos a escoger una fuerza. La fuerza se la vamos a aplicar, pues la primera fuerza se la vamos a aplicar en el tope de la estructura. Entonces seleccionamos ese nodo. Recuerden tener señalado este iconito, o si no, no les deja. Y le damos a aplicar. Ahora, aquí el vector nos lo tiene como, pues nos lo puede dar en magnitud y en dirección. Pero en este caso es más conveniente trabajarlo como componentes. Entonces le damos a Define by, una vez que hemos seleccionado, una vez que hemos dicho que queremos realizar una fuerza en ese vértice, nos vamos a Define by Vector, entonces lo vamos a definir por sus componentes. Y como habíamos visto, tenemos que definir que esta fuerza sea totalmente en dirección del eje negativo de las Y's. Entonces vamos a hacer eso. Le vamos a definir una magnitud a este vector solo en la componente Y de menos 660 newtons, para indicar que va hacia abajo. Perfecto. Entonces ahora hacemos lo mismo, pero con ese vértice. Nos vamos a Loads, cargamos una fuerza, lo ponemos en este vértice, lo aplicamos, pero aquí ya no es tan útil hacerlo por componentes, aquí sí es más útil trabajar el vector completo. Entonces, vamos a dejar define by vector, lo vamos a dejar así, vamos a darle una magnitud de 400 newtons y vamos a definir su dirección, que es que queremos que sea, pues que sea colinear con esta barra, aplicar. Pero vamos a cambiarle su dirección, porque miren que está saliendo y se supone que tiene que estar entrando. Entonces aquí vamos a cambiarle la dirección. Volvemos a seleccionar la barra y simplemente en esta flechita le decimos para dónde queremos que vaya el vector. Y le damos a aplicar. Listo, entonces ya tenemos toda esta parte hecha. Entonces, lo primero que queremos analizar es las deformaciones totales. Entonces, ya que tenemos cargados nuestros desplazamientos y nuestras cargas, nos vamos a Solution, nos vamos a Deformation, vamos a cargar deformación total y vamos a darle resolver. Esperamos a que ANSYS cargue. Y como pueden ver, aquí ya nos da la deformación total del sistema. Pues cabe destacar que esta figura está un poco exagerada, pues ANSYS lo hace pues para que se note más, porque miren que las deformaciones están en la escala de las décimas de milímetro, entonces son muy pequeñas. Pero podemos ver dónde se dan las mayores deformaciones. Y si queremos saber el máximo, pues simplemente le ponemos acá la deformación máxima, vemos que sea en esta parte de la estructura. Y si queremos saber la mínima, simplemente le damos acá, mínima, y nos dice dónde se deforma, pues dónde se deforma menos. Y vemos que es en esta parte de la estructura. Listo. También le podemos dar a un segundo, yo pongo esto recto y quito esto. También podemos darle a este botón de play para ver cómo se deforma la estructura a través del tiempo, pues en función del tiempo. Paramos. Y listo, y aquí tenemos los valores de desplazamientos.
y los colores. Entonces, lo siguiente que nos gustaría hacer sería realizar un análisis de deformaciones por bandeo. Entonces nos vamos a Solution, vamos una vez seleccionado Solutions a Tools y nos vamos a Beam Tool. En Beam Tool existen varios análisis que podemos realizarle a nuestra figura, entre los cuales los esfuerzos son los que más nos interesan. Entonces tenemos los esfuerzos por pandeo y los esfuerzos combinados. Vamos a darle para hacer ambos. Entonces, ahí está el mínimo esfuerzo combinado y el máximo esfuerzo combinado y el mismo esfuerzo de pandeo. Nos haría falta entonces el máximo esfuerzo de pandeo. Y ya, ahí lo tenemos todo. Entonces, le damos a solucionar. Y como pueden ver aquí, ANSYS ya nos soluciona todos los esfuerzos. Y otra vez podemos darle clic a esta barrita para ver cómo varía con el tiempo. Cómo varían los esfuerzos y las deformaciones con el tiempo. Entonces, se los dejo ver. Este es el mínimo esfuerzo combinado. Este es el máximo esfuerzo combinado. Este es el mínimo esfuerzo de pandeo. Este es el máximo esfuerzo de pandeo. Y bueno, aquí realmente ya terminaríamos todo nuestro análisis de deformaciones y desplazamientos. En ese caso, lo que hacemos es cerrar acá. Y nótese que ya, pues, ya todo está chuleado, porque ya terminamos todo lo del análisis estructural. Entonces vamos a hacer nuestro análisis modal. Entonces, cogemos modal, pues cogemos el análisis modal y lo arrastramos hasta solutions. De esta manera, todo lo que hicimos en, pues, la mayoría de la información que obtuvimos en el análisis estructural, estático estructural, va a pasar al análisis modal. Entonces, de una, simplemente toca redirigirnos al setup. Entonces, vamos al setup, esperamos a que abra. Bueno, una vez de haber esperado a que cargara, entonces ya nos podemos ir de una a Analysis Settings, en donde podemos elegir la cantidad de frecuencias naturales. Si nos vamos a Max Nodes to Find, en la opción de Max Nodes to Find, aquí podemos definir el número de frecuencias naturales que queremos hallar. En nuestro caso vamos a darle 15. Queremos hallar 15 frecuencias naturales. Entonces ya lo único que quedaría sería solucionar. Bueno, una vez de que ya nos cargara, nos aparece esto. Pues esta es la gráfica de las frecuencias naturales que estamos detectando. Y esta es, pues, la misma gráfica, pero en forma de tabla. Entonces aquí podemos ver las frecuencias naturales que se calcularon y los modos de forma que también se calcularon. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es ir a esta pestañita y vamos a seleccionarlo todo. Y además vamos a volver a hacer clic y vamos a decirle que por favor nos cree los resultados de las formas modales para que nosotros los podamos ver. Entonces, ahí vemos que nos lo crea y le damos solucionar. Y ahí ya nos lo soluciona. Entonces aquí ya podemos ver las deformaciones de nuestra estructura debido a sus propias frecuencias naturales. Recuerden, esto está exagerado por ANSYS. Sin embargo, nótese que la deformación es bastante alta en todos los casos. De hecho, vamos a hacer un pequeño recorrido para verlas todas. Bueno, vemos que esta tiene, pues, como la más
sí, es como el índice más grande que la deflexión, lo que viene siendo la deformación es de alrededor de 3,5 mm, pues casi. Y aquí se puede ver, pues, eh, ahí no, ahí, ahí se puede ver. Y si le damos clic acá, podemos ver cómo se deforma con respecto al tiempo. Miren que esto, como es un análisis modal, realmente nos da es cómo vibra la estructura, las maneras en que la estructura puede vibrar. Entonces ahí pueden ver cómo se deforma con respecto al tiempo y lo pueden hacer con cualquiera de las demás. Ahora, si quisiéramos más información acerca de las frecuencias naturales que acabamos de hallar, perfectamente nos podemos ir acá a donde dice Solution Information, damos clic y aquí nos va a aparecer una lista de datos que ANSYS se encontró en las deformaciones. Entonces, a nosotros nos interesa son estas. Existe algo que se llama la participación de masa, que es qué tanta masa está involucrada en la oscilación. Entonces, por ejemplo, vemos esto. Vemos que si bien aquí mucha masa se está oscilando, vemos que estas partes casi ni se inmutan. Y en algunas oscilaciones o en algunas deformaciones puede haber mucha masa involucrada. Por ejemplo acá. Aquí casi toda la estructura se está moviendo. Pero si lo comparamos, por ejemplo, con... A ver, ¿qué será? Uy, aquí se está moviendo incluso más. Pero bueno, si lo comparamos, por ejemplo, con la primera, perdón, con la primera, vemos que a comparación mucha menos masa está participando. Entonces toda esa información está condensada en este pequeño resumen. Y por ejemplo, nosotros aquí podemos venir a ver y bajamos. Y entonces, por ejemplo, aquí nos dice cálculo del factor de participación en el eje X, cálculo del factor de participación en el eje Y y cálculo del factor de participación en el eje Z. El eje Z realmente no nos interesa porque pues está totalmente restringido. Estamos haciendo un análisis bidimensional. Pero bueno, aquí podemos ver, por ejemplo, la frecuencia, el modo y cuál es la participación de la masa en ese eje. Entonces, por ejemplo, podemos ver que en el modo 5, esta frecuencia de 7.9 Hz hace que, pues, genera que el 13.22% de toda la masa se mueva en la dirección en X. Y aquí podemos ver la suma de las 15 frecuencias naturales que da esto. Y lo mismo en el eje Y. Entonces, por ejemplo, aquí, en el modo 9, la frecuencia, pues en el modo 9, la frecuencia de 10 Hz hace que en el eje Y se mueva el 14% de la masa. Entonces, y ahí tenemos la suma también. Entonces, aquí, por ejemplo, en total se movería el 24%, en total se está moviendo casi el 25% de la masa, pues si tomamos en cuenta todas las frecuencias naturales en el eje X, y se estaría moviendo alrededor del 33% de la masa si tomamos todas las frecuencias naturales en el eje Y. Listo. Entonces, nosotros algo que también podemos hacer es un análisis modal, pero de vibraciones libres, porque lo que acabamos de hacer es un análisis modal de vibraciones forzadas. ¿Eso qué quiere decir? Había una fuerza involucrada. Entonces lo que nosotros necesitamos, lo que nosotros podríamos hacer y queremos hacer es ver cómo son esas frecuencias naturales que ANSYS calcula cuando no hay fuerzas involucradas, sino que son propias del sistema. Entonces para eso cerramos acá y vamos a darle otro análisis modal. Análisis modal. Pero esta vez solo lo vamos a llevar hasta modelo. Y damos clic, setup. Esperamos a que abra. Bueno, una vez que ya ha cargado, entonces lo que hacemos es que nos toca volver a poner las restricciones de desplazamiento. Entonces nos vamos otra vez a support, pues a supports. Vamos a darle displacement. De nuevo acá, seleccionamos este vértice. Si es que se ve.
Seleccionamos el vértice, aplicar, y vamos a restringirlo a 0 en todos los casos. Lo mismo del otro lado. Supports, displacement. Vamos ahí, aplicar, 0, 0 de desplazamiento, 0 de desplazamiento. Y por último, vamos a restringir el desplazamiento en el eje Z. Entonces, de nuevo, vamos a Supports, Displacement, escogemos uno, lo seleccionamos todos, aplicamos y vamos a decir que en el eje Z que por favor no se nos mueva. Y ya hemos terminado ahí. No vamos a agregar las fuerzas porque recuerden que ese es el punto de volverlo a hacer, que sea vibración libre en vez de vibración forzada. Vamos a ir de nuevo a Analysis Settings. Vamos a decirle que por favor sean 15 frecuencias naturales que nos halle y le vamos a dar a Solve. Ups, qué pena. Ahora sí, Solve. Bueno, resulta que el problema era que se tiene que guardar la geometría, pues el análisis modal antes de poder solucionarlo de nuevo, si no, no deja. Pero bueno, ya está guardado. Entonces lo único que toca hacer, ahora sí, es hacer clic en solucionar. Esperamos a que se solucione. Y ya aquí tenemos la solución, igual como lo obtuvimos en la anterior. Tenemos la gráfica y tenemos las frecuencias en modo de tablas. Entonces, exactamente como hicimos anteriormente, lo seleccionamos todo y le pedimos que nos haga, pues que nos muestre todos los análisis por deformación. Le damos resolver y aquí ya nos muestran todas las deformaciones. Pues las frecuencias naturales, como vemos, no cambiaron tanto y las deformaciones permanecieron más o menos similares. Entonces, bueno, algunas sí cambiaron un poquito, pero en general no estuvieron tan diferentes. Como siempre, podemos hacer, verlas a través del tiempo, en cada caso, y etcétera. Y estas son todas las deformaciones que obtuvimos esta vez, con el análisis de vibraciones libres para cada frecuencia natural. Y de nuevo, como en el anterior, podemos irnos a información y ver cómo es la participación de masa en cada eje, en cada vibración, en cada desplazamiento debido a una frecuencia natural. Entonces, por ejemplo, este es en el eje X, este es en el eje Y, tenemos los modos, la frecuencia, y por ejemplo, vemos que la sumatoria total, sumando todas las frecuencias, de hecho sí cambió bastante en la parte de las masas, pero sumando todas las frecuencias en la dirección de las X obtenemos que alrededor del 24-25% del 25% de la masa se mueve cuando se suman todos los desplazamientos por las frecuencias naturales. Y en el eje Y, alrededor del 33% de la masa se mueve una vez que se suman todas las frecuencias naturales. Y ya, eso sería todo el análisis. Muchas gracias por ver y que tengan un buen día.